Tema político, interesante. La Cancillería del Ecuador ha pegado el grito al cielo, pide que Argentina no le dé o le rechace o ya de una vez por todas tome acciones en el tema de la señora Duarte, ya le voy a decir la nota, sobre el asilo político que ella está solicitando. Que no se la den, básicamente así, que no se la den. Cancillería rechaza posible asilo de Argentina a ex ministra de Rafael Correa. Ya sabemos cómo se maneja el tema. Si es algo que tenga que ver con Rafael Correa, pues va a tener algún pero. La Cancillería del Ecuador rechazó la posibilidad de un asilo político que podría otorgarle Argentina a la ex ministra de Transporte y Obras Públicas de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte. No es Duarte, es Duarte. A Pedro Pablo nomás que le dio pereza al que registró le dijo, Duarte, y se quedó en la T, Duarte. La polémica nació de una nota de El Clarín de ese país en la que hacía referencia al posible asilo de Duarte. Aunque las autoridades argentinas no se han pronunciado al respecto, el canciller Holguín no tardó en responder y reaccionar, porque ya saben, no puede ser posible. Señaló al gobierno de Alberto Fernández que no pueden conceder el asilo político debido a que Duarte fue condenada por cohecho en el denominado caso Sobornos. El gobierno ecuatoriano se ve en el caso de recordar que las convenciones interamericanas que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por la justicia ordinaria por delitos comunes, reza el comunicado de Cancillería a la presidencia de Argentina. El asilo sería imposible porque Ecuador está suscrito a convenios de las Naciones Unidas e interamericanas contra la corrupción, que no permiten otorgar asilo diplomático a personas sentenciadas por la justicia en sus respectivos países. Pero es raro porque lo que tengo entendido que precisamente el asilo se otorga cuando el asunto es muy políticamente marcado. Y con todo lo expuesto en el caso Sobornos, que no solamente que aplica para el señor Rafael Correa, sino me imagino que yo para algunos, el tema del lawfare o del manejo de la justicia para la persecución política es muy marcado, muy evidente, ¿no? Lo digo yo, lo dicen entendidos de la materia. El asilo sería imposible, dice el canciller Holguín, porque Ecuador está suscrito a estos convenios internacionales. El gobierno de Lazo expresó que sobre Duarte pesa una condena de 8 años. Me causa curiosidad, ¿no? Porque seguimos hablando de independencia de instituciones, pero sin embargo acá el gobierno es el que se adelanta y toma posturas, ¿no? Es como decir, ok, si somos respetuosos de la institucionalidad, ¿no deberían dejar que esto fluya como debería pasar? Es decir, o al menos la justicia es la que tendría que reaccionar. Pero no, acá reacciona el gobierno, acá reacciona Holguín, acá reaccionan los ministros. Retomo. La señora fue condenada a 8 años por el delito de cohecho. Su proceso finalizó en 2020 con una sentencia en firme, según el régimen. Contó con todas las garantías procesales para los acusados. En agosto del 2020, Duarte dejó de presentarse periódicamente y se retiró el dispositivo electrónico. Posteriormente ingresó a la Embajada de Argentina en Quito. Y creo que ahí está. El expresidente Rafael Correa respondió al tuit de Cancillería, se refirió al ministro Juan Carlos Holguín como ridículo y señaló que Bélgica y México ya dieron asilo político en los casos respectivos. Expresó que el caso de Sobornos es el paradigma del lawfare y todo el mundo lo sabe. Los verdaderos corruptos son gente como los del caso Pandora Papers o Danubio, mencionó Rafael Correa. ¿Ok? Este es un caso que igual estará pues muy pendiente de la retina de nosotros. Aquí está el comunicado que había publicado el artículo que se había publicado y que rápidamente tuvo respuesta por parte del señor canciller, ¿no? En relación con la nota publicada por el diario El Clarín en Argentina este sábado 26 de noviembre con el título Polémica por el posible asilo en Argentina de una exfuncionaria de Rafael Correa condenada por corrupción, el gobierno ecuatoriano se ve en el caso de recordar que las convenciones interamericanas
que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder esto a personas que hayan sido condenadas. Algo que obviamente el señor Rafael Correa se le recuerda o le recuerda que ya lo ha hecho México y Bélgica, ¿no? Y que partiendo de la naturaleza del caso, pues podría darlo. Y esto es interesante, ¿saben por qué? ¿Por qué es interesante esto? ¿Y por qué los asilos? Porque se supone, lo que entiendo yo, ¿no? Lo que entiendo, tampoco no soy tan experto en esto, pero lo que entiendo es que se tiene que acabar el tema de que cada presidente que llega a un país deba ser perseguido. Se tiene que romper ese círculo vicioso malévolo. Esto ha hecho dos cosas: que las personas de bien o que grupos de bien no quieran acceder a la política, y por otro, ha generado el fenómeno de que si llegas a la política tienes que robar sí o sí, porque te van a perseguir. Tú no puedes ser honesto en la política. Entonces, si llegas a un puesto político, hermanito lindo, roba, llévate todo, agarra lo que puedas, ¿ok? Para que puedas vivir y luego te arregles y luego ves, porque te van a perseguir. Entonces, estos asilos es irónico, pero a veces, como esto es una ruleta y el péndulo político es así, ¿quién quita y luego los actores que hoy están denunciando y que se oponen son los primeros en estar pidiendo asilos? El señor Holguín, yo no le estoy deseando que le ocurra, el señor Guillermo Lasso, pero tiene que parar esto. Que se haya normado o que exista la figura del asilo político por persecuciones es porque esto es un común denominador y a veces parece que es como una especie de llavecita para poder salvarse de lo que puedas hacer o de lo que hagas en tu gobierno. Entonces, esto tiene que terminarse. Yo no estoy diciendo que la gente tenga libertad para cometer actos de corrupción, pero hasta en ese tipo de investigaciones hay que ser muy meticuloso, sincero, porque por hacerle daño a una persona le terminamos haciendo daño a todo un país. Vea lo que ocurrió en el caso Singue. Vea lo que ocurre con otros casos. Vea, hablando de política, si la gente quería votar por Rafael Correa como vicepresidente, ¿por qué quitarle esa posibilidad? Y a mí me parece eso también un acto de corrupción. ¿Por qué es quitarle, es robarle el derecho a elegir a la gente? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué inventarse cosas? ¿Por qué acelerar procesos que en otros casos han demorado años y años? Y con el caso del señor Correa fue en 7 días para evitar que sea candidato y que la gente no vote por él. ¿Por qué? No, que utilizan la plata y le lavan el cerebro a la gente. No, la gente no es boba. La gente no es boba, la gente no se lava el cerebro tan fácil. Si fuese fácil, ¿por qué Lasso no le lava el cerebro a la gente? Lávenos el cerebro, presidente. Lo invito, como dice Quispe. Lávenme el cerebro. ¿Por qué no lava el cerebro el señor presidente de la República? No lo puede hacer. Porque no es fácil. Porque no es soplar y hacer botella. Porque la gente no es boba. Porque no se puede manipular por manipular. Entonces, ese es el problema. Oiga, que me quedo totalmente anonadado, como dice la palabra, anodadado, de cómo los intereses políticos siempre están por encima de los intereses ciudadanos. A la gente le interesa el progreso. Parece que lo hacen esto como que fuese una gran hazaña. Señor Holguín, ministro de Relaciones Exteriores, hay ecuatorianos muriendo, hay ecuatorianos que están sufriendo. Hay relaciones internacionales que no se cumplen y usted está preocupado por un asunto que le compete a la justicia, pero como ha sido el común denominador del programa hoy, todo lo que tenga que ver con determinado grupo hay que atacarlo y taparlo, ajustarlo, cuando hay cosas mucho mayores y mucho más graves. Se acabó. Free drinks in the house. Free drinks in the house, mis queridos pilluelines. Muchísimas